Gracias por estar una vez más en este subprograma, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión estamos en el programa Entre lo Profesional y lo Familiar, y para hablarnos de ello, una abogada reconocida, querida, admirada, pero sobre todo una mujer que ha sido pionera tanto en la docencia como en la investigación y en muchos puestos dentro de la función pública, una mujer muy, muy respetada, la doctora Patricia Cursain Villalobos. Un gusto, Pati, tenerte con nosotros. Gracias por aceptar y un placer escucharte. Como habíamos dicho, hoy tenemos a una invitada de súper lujo. Como habíamos mencionado, a una mujer que es ejemplo de vida, a una gran profesionista, a una gran persona, a una gran amiga. Con nosotros está, pues como ya señalamos, Patti Cursain Villalobos. Doctora María Patricia Cursain Villalobos. Cursó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM y la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Ha hecho cursos de especialización en distintas instituciones europeas en relaciones laborales y en Derecho Comparado. Ha impartido cátedra desde 1968 en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM y otras instituciones de nivel superior. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual tiene el decanato en su consejo interno y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nombrada por el Senado de la República. Pertenece a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la cual creó y coordinó la Comisión de Equidad y Género y fue miembro del Consejo Directivo por 4 años y actualmente integra la Junta de Honor. En 2020 recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia. Querida Patti, gracias por aceptar, un placer tenerte con nosotros, de veras un verdadero honor. Bienvenida. Oh, Margarita, muchas gracias. Soy yo quien te debe de agradecer ese gesto de amistad que has tenido para invitarme a tu programa, que ya es un programa muy conocido, de una altísima calidad, y me siento muy honrada de estar contigo principalmente, aunque sea con esta distancia. Y por supuesto que siempre estaré contigo en todo, en las entrevistas y en tus conferencias y en todo, porque eres una mujer de la que se aprende muchísimo. Y ahora... Yo digo que es contrario, a quien le aprendemos es a Patti. Y esta faceta tuya de las conferencias, de las charlas magistrales, de estas entrevistas, estas pláticas han sido extraordinarias, de verdad. Eres una mujer que puedes hacer lo que sea y siempre sale bien. Eres muy linda, no cabe duda que Gracias. somos amigas y siempre tienes un buen pensamiento para nosotras, las mujeres, en tu solidaridad. Pero, Patti, vamos entrando en materia. ¿Cómo no? ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos como profesionista? Tú eres una mujer pionera en muchos aspectos de la vida profesional. ¿Podrías decirnos cómo empezó Patti Cursain, la abogada, la profesionista? ¿Cómo inició? Sí, Margarita, cómo no. Bueno, desde estudiante estuve invitada a trabajar como asistente de investigador en el instituto que entonces se llamaba de Derecho Comparado. Estuve ahí trabajando hasta que me titulé y todavía estuve unos años como investigadora, entonces no era plaza definitiva, pero tuve la oportunidad de irme a trabajar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, invitada por el presidente de la misma para poder conocer un poco la práctica de esa materia que toda la vida me ha fascinado, que es el derecho del trabajo. Eres una experta, además. Pues trato solamente de saber, pero no te creas. Y fíjate que a los 3 meses de estar ahí trabajando, el entonces jefe del departamento del Distrito Federal, que era don Alfonso Martínez Domínguez, hizo una visita al Centro Femenil de Rehabilitación Social y se encontró con muchísimas irregularidades
Él era un hombre muy sensible, políticamente no sé decirte, pero en lo personal era muy sensible. Se preocupó mucho por las mujeres recluidas y les dijo a sus funcionarios más cercanos que por favor buscaran a una abogada mujer que pudiera ir a ocupar la dirección de la misma. Y fíjate que estas son circunstancias de la vida, Margarita. Mi jefe en ese entonces era Mariano Piña Olaya, que tú sabes que ahora es mi No, esposo. bueno. Eh, Ahí te lo flechaste, Pati. Ahí me lo fleché, fue mi profesor además, Margarita, fue mi profesor en Pues Derecho Laboral. imagínate, guapísima, inteligente, bueno. No, y entonces cuando él propuso, mi esposo le dijo, bueno, conmigo trabaja una abogada, así, etcétera. Seguramente le planteó cosas muy interesantes de mi vida profesional. Y Patrocinio González Blanco, que era secretario del departamento, lo avaló y en ese momento me llamaron y de buenas a primeras solamente me dijo el señor, oiga, usted va a ser la directora de la cárcel. Y bueno, Margarita, yo me sorprendí muchísimo porque yo no tenía experiencia en materia penal. Así es que Pero también además un trabajo complejo, ¿no, Pati? Algo mucho, no es fácil. muchísimo. Pero mira, primero me pidieron que hiciera un estudio para ayudar, sin decirme que iba ya a ser la directora, para ayudar a todas las mujeres que estaban recluidas, para ver por qué estaban recluidas. Ahí nos encontramos y esta fue una de las grandes experiencias de mi vida. Pusieron a todo el cuerpo de defensores de oficio a mi disposición. Lamentablemente, la mayoría de ellos no trabajaba, eran vilmente aviadores, como se les dice. ¡Qué Había barbaridad! muchísimos, sí, había grandes problemas con expedientes que no se habían movido. Había mujeres que por multas de 100 pesos no habían logrado salir. ¡Qué cosa Incluso, tan horrible! sí, inclusive quienes podían estar bajo, ya se me fue ahorita la palabra, que podían estar en libertad ya, seguían ahí. Mujeres a las que no se les habían dado, no se les habían reconocido sus derechos, una situación muy, muy Qué lamentable. triste. Pati, ¿podríamos decir que este fue tu primer encuentro con la injusticia? Ese fue mi primer encuentro con la injusticia, Margarita. Cuando yo me encontré a tantas mujeres desvalidas que por el hecho de ser la pareja de algún delincuente las mandaban a delinquir, influían sobre ellas o las convertían porque las lograban convertir o simplemente las obligaban a hacerlo. Igual eran domésticas que robaban porque les pedía el novio que lo hicieran, iguales eran las que tenían un grupo de música y mientras ellos cantaban la mujer buscaba qué robar o conocían cómo era la casa, etcétera, para llegar posteriormente, o cuando muy jóvenes empezaban en una pandilla, niños abandonados, niños con problemas de familia, que formaban pandillas y que se volvían verdaderamente terribles porque no tenían ninguna orientación y no tenían tampoco posibilidades. Ya eran niños de la calle, podríamos decirlo, y se formaban había pandillas, había grupos verdaderamente peligrosos. Es decir, no se medían estos jovencitos para matar, para cloroformar a la... ¡Barbaridad! Ya tú sabes, todo aquello. Entonces me encontré mujeres acusadas de violación, de secuestro, etcétera. El delito principal era, como ellas les decían, lecciones, porque el nivel educativo, el nivel escolar de la mayoría era muy bajo. Sí. Pero también teníamos robo y desde luego teníamos algunas cuantas mujeres de fraude que eran, ya sabes, una personalidad, encantadoras, muy educadas, etcétera, que lo mismo habían defraudado con la venta de 100 o 150 automóviles, con aquello de que pagaban y se rifaban, etcétera, como la que hacían las cadenas, las famosas tandas. Cadena, sí. Las famosas tandas aquellas, una señora muy refinada que hablaba inglés, francés, etcétera. Y entre todas ellas también tuvimos a las autoviudas. Las autoviudas como aquella mujer que desafortunadamente ya cansada y fastidiada de los golpes, de los maltratos para ella y sus hijas, pues decidió un día quitarle la vida al señor, lo descuartizó prácticamente ¡Válgame Dios! y lo fue a tirar en algún lado, la encontraron muy pronto.
hasta otras personas muy encumbradas que también cansadas de la mala vida, con un arma, pues le quitaron la vida a un esposo que tenía una fama, muy conocido a nivel nacional, dedicado a las cuestiones del periodismo. Ah, Y allí veías tú como una se quedó, no sé, 30 años seguramente en la cárcel, yo perdí la pista de esto, y la otra pudo salir en 8 años, con un superabogado, Bernabé, o no abogado, pero un Bernabé jurado, que en 8 años, en menos de 8 años la sacó, le dieron un homicidio simple 8 años, y después, con todas las normas de remisión de pena, pues esta mujer salió como a los 5 años más o menos. esto era Entonces, Santa Marta Catitla, Santa Marta Catitla. No, bueno, Sí. no, qué experiencia, de veras, mis respetos. Sí, mira, fue muy interesante porque ahí yo encontré realmente me encontré con el tema de las enfermas mentales que no tenían ningún tratamiento especial y que vivían hacinadas como animalitos, pero ahí encerradas con, bueno, toda clase de cosas muy, muy feas. Y tuve experiencias muy bellas. Te platico que una de ellas, cuando salió, que además fue absolutoria su sentencia, fue la que cuidó a mi hija cuando nació mi hija. Así era la Ay, confianza se que me yo le pone la di. piel Sí, chinita. y Eso tuve es la pues una oportunidad. forma de rehabilitarla, ¿no? Además de ayudarla. Sí, ya era una persona mayorcita y se había dedicado todo el tiempo a cuidar hijitos de familias más o menos conocidas, encumbradas, adineradas. Sí, luego me llevaba unos sustos porque me decía, a mí en casa de los señores, eran dueños de un banco, me llevaban mi charola de plata con mi buen trozo de carne, mi agua mineral. Entonces se enojaba porque no le podíamos dar el mismo trato. Pero bueno, estuvo conmigo un año, me ayudó bastante. Y bueno, y así te podría platicar mucho, pero creo que se nos iría todo el tiempo de hoy. No, pero la gran sensibilidad, Pati, yo creo que fue muy acertado el que te designaran en un puesto de esta naturaleza, que aparte de ser, pues, difícil, complejo, por todas estas variedades de personas que lo integran y que tienen los problemas más disímbolos que nos podamos imaginar, pero que se necesita una mujer capacitada, joven, conocedora y además con la sensibilidad tuya para poder manejar este tipo de problemas y tratar de ayudar a las mujeres. Muchas gracias, Margarita. Fíjate que también hay que valorar la amistad. La amistad, por ejemplo, de Sergio García Ramírez, que entonces era Qué procurador tipazo, qué del tipazo. Distrito Federal y que fue mi principal asesor porque le decía, yo no sé nada, Sergio, ¿cómo le voy a hacer? Y me dio muchos apoyos y muchos consejos. Sí, una Entonces, gente que en realmente, materia penal, pues, gran conocedor, pero sí, pues tú te volviste una experta, Pati. no te creas, pero sabes que sí, a base de amistades también conseguimos que los magistrados de las salas penales nos visitaran, los invitábamos a comer. Por ahí llegaron y jueces, pues, nuestra querida Vicky Adato, que fue una jueza estupenda, Ay, maravillosa, una ¿no? mujer extraordinaria también. Extraordinaria. Y bueno, y así fueron magistrados, magistradas, jueces y juezas quienes iban por ahí a comer y ahí les presentaba. Importante, a Yo darse cuenta de cómo estaba la situación. y presentarles físicamente a las personas que tenían bajo su jurisdicción, pues para que pudieran conocerlas y saber cómo lo que hacían. Nos ayudó mucho, conseguimos realmente que hubiera un ambiente, nunca tuvimos ningún amotinamiento, nunca tuvimos Y yo ninguna. creo que fuiste pionera en un puesto de esta naturaleza, ¿no, Pati? Yo no Había sabía habido que una era, señora, ¿sí? hubo una señora que era la directora, que había estado casi los 20 y tantos años que tenía de inaugurado el reclusorio. Ah, Entonces, bueno, no, sí, fui la segunda la directora. segunda, bueno, pues ahora sí, abriendo camino como siempre, como siempre. Aterrada cuando me dijeron que tenía yo que vivir ahí y me enseñaron la casita ¿Y donde sí te vivía la fuiste a vivir directora. ahí? No, eso sí se lo dije al señor regente, no puedo, Es definitivamente. superior a las fuerzas, sí, sí, Sí. sí. Pero además te voy a decir una cosa, Margarita. Fíjate que en ese entonces yo estaba casada, no con Mariano, estaba yo casada. Y luego después tuve la oportunidad de ver
cómo muchas de ellas salieron libres y cómo estuvieron rehabilitándose. Tuve el privilegio, Margarita, de abrir la visita conyugal para las mujeres. Ay, muy necesario. Que allí ya era el licenciado Sentíes, entonces el jefe, y me dijo, ¿qué quiere usted poner una guardería? Le dije, no va a haber guardería, usted va a ver por qué no va a haberla. Y naturalmente hubo 3 embarazos, pero los 3 embarazos fueron de 3 mujeres que no habían tenido visita conyugal. Habían buscado sus espacios durante el día de la visita y la otra era un radiólogo que teníamos en el hospitalito de ahí. El papá de 2 criaturas. Ay, Dios mío. No, bueno, también ocupaba sus espacios. También, no, terrible, así es. Qué barbaridad. Pati, y tuviste que combinar, ahorita decías, estaba casada, pero luego te casaste con don Mariano, y tuviste que en un momento dado combinar esta vida profesional tan brillante que siempre has tenido. Oh, muchas gracias. Porque nuestro público debe de saber que Pati ha sido una gente que ha abierto camino a las mujeres por su desempeño, siempre de excelencia, y eso la ha caracterizado en todo donde ha estado. Por eso es investigadora a nivel 3, una maestra súper reconocida, y ahorita vamos a seguir platicando de tantas cosas y tantos reconocimientos. Pero ¿cómo combinaste esta vida profesional tan exitosa con una vida familiar? Sí, bueno, te confieso que yo dejé el centro de rehabilitación. Nunca me pidió renuncia, sino al contrario, tuve muchos ofrecimientos para que me siguiera quedando. Me tocaron los temas de los guerrilleros del Movimiento de Acción Revolucionaria, 23 de septiembre, etcétera, y no sentí que yo tuviera el cuidado necesario. Y en ese entonces nació mi hija y no quise ya continuar ahí. Yo preferí retirarme. Pensé que iba a estar sin trabajar una temporada, no fue así, continué trabajando, porque a mí la maternidad lo que me permitió, Margarita, fue fortalecerme en todos los sentidos. ¡Claro! Si la cárcel me había fortalecido y me había sensibilizado, la maternidad a mí me demostró que la debilidad para una mujer joven, tenía yo 27 años, te platico. Muy joven. Muy joven, que la maternidad a una edad joven y todo, enfrentada con toda, ya te podrás imaginar los ofrecimientos que hubo de dinero para muchas cosas, y que esta honradez, y esto fue lo que me fortaleció. Pero también hay un momento en que piensas en que los hijos son primero, antes que todo. De manera que en ese momento yo me retiré, y ya con esto vinieron después otras épocas, ya casada con Mariano naturalmente, y la campaña para él de diputado primero, y luego la campaña para gobernador, que disfruté enormemente, que conocí. Además hiciste cosas muy bonitas en Puebla, además, como primera dama. Sí, mira, sabes que yo tenía una gran preocupación y me dediqué de tiempo completo, porque para esa fecha todavía yo era miembro del patronato del Nacional Montepiedad y seguía viniendo a México a las sesiones, a las reuniones, pero ya eran mis 2 hijos, más los 4 hijos de Mariano. Y Mariano me dijo, tú tienes una misión muy importante, ahí está toda la familia en tus manos. Entonces, tratar de mantener, aunque uno ya estaba casado, pues tratar de mantener ese equilibrio entre ellos, que la vida no los dejara llevar por un sendero fácil, que tuvieran mucho cuidado en la forma como se comportaban, en fin, todo esto, que lo mismo te ayuda como padre y como madre, pero lo mismo te puede desprestigiar en un momento determinado. Entonces, la verdad es que sí, estuve muy cerca y muy pendiente de todos. A lo mejor ellos dicen otra cosa, ¿no? Porque anoche hablaba mi hija de que yo había sido terrible. No estaba Juan Pablo, porque quién sabe qué hubiera dicho. Pero bueno, Margarita, lo logré. Finalmente todos son profesionistas. Todos tienen una vida tranquila. Ya somos bisabuelos por tercera vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Y entonces, pues no, los bisnietos no son de mi sangre, pero son, tú sabes, la adopción de amor
es exactamente igual. No, pues es hermosísima porque es algo que se te da natural. No te creas, no te creas, soy fuerte de carácter, igual Pero es que... necesario porque precisamente Sí, para formar a una persona, pues tienes que tener esa fortaleza, porque si somos demasiado débiles, no pues hacen lo que podemos. quieren y no acaban siempre por el buen sendero. Entonces, Así creo que eso es es. bueno. Eso Sí, es así es, bueno. Margarita. Pues bueno, esa fue la idea de que mis hijos tuvieran todas las oportunidades que te puede dar estar en un buen puesto, al mismo tiempo que sentía yo que lo que su papá y yo hacíamos trabajando, él con su responsabilidad, yo obviamente no era electa por el pueblo, pero sentía la necesidad de ayudar, de no perder la oportunidad de poder ayudar. Y Claro. en una de estas situaciones fue, pues sí, dos temas muy importantes. El tema de las adopciones, que me preocupaba muchísimo, todavía no teníamos la convención de la adopción internacional aprobada por México, pero formé un consejo, Mariano me hizo favor de poner a estudiar a su cuerpo legislativo y a su asesor para encontrar algunas reformas que se requerían en el Código Civil para tener un control, Margarita, porque se vendían niños en Puebla. Qué barbaridad. Entonces, Fíjate la gran trascendencia de tu actuación, Patti. pues sí, Fíjate el todo. cambiarles la vida a muchos niños que pudieron acabar en una situación triste, Margarita, tengo el gusto darles de una recibir, posibilidad diferente, ¿no? tengo el gusto de haber recibido visitas de jóvenes que se fueron a Estados Unidos. Tengo la suerte de conocer a las familias de España que se llevaron varios niños, de franceses que nos escriben, ya ahorita todos son mayores, ya formaron a sus hijos y todo, y eso me da la gran satisfacción de saber que no nos equivocamos. Claro. Quiero mencionar además a una amiga tuya y mía muy querida, Cata Quirós, que fue Ay, siempre un brazo derecho para mí en y yo muchísimas sé que trabajó actividades, mucho ¿eh? contigo, hasta en un programa de radio, que hicieron muchas cosas, por eso sé de tantas actividades en el gobierno del estado. Pero Pues sí, fue muy interesante, yo aprendí a querer más mi origen mexicano, yo aprendí más a ver cuáles son las necesidades directas, lo que realmente a veces sentimos que es superficial y que no lo necesitamos, pero que sí se puede dar a muchos. Y en claro. esas condiciones pudimos construir el Hospital del Niño Poblano, que no había un hospital para niños en Puebla. Lo construimos con donativos, lo construimos con la buena voluntad de muchas personas en el patronato de Rafael Posada, de Salvador Cue, todo. Y fíjate, Rafael Posada, con el tiempo nos convertimos en consuegros, además. Ay, mira lo que es la vida. Y así es. Pero Pero fue un hospital que después Rafael Moreno Valle lo hizo crecer, lo amplió y que ahora funciona estupendamente y que fue un referente a nivel nacional. de Entonces, las pues, grandes satisfacciones, Pati, las sí, sí, grandes. Margarita, la verdad que sí, muy, muy feliz y muy contenta. Y también te debo decir que desde el otro punto de vista, el hecho de que cuando yo veo a mis alumnos pienso en mis hijos, pienso en las oportunidades que ellos han tenido y las muchas oportunidades que no tienen muchos estudiantes, sobre todo de la UNAM. Claro. De Y ahí manera también que, es muy bonito mencionarle a nuestro público, Patti, que bueno, pasaste por esta etapa tan padre del gobierno del estado, de que estuviste como directora en la cárcel de mujeres, pero regresaste después a tus clases, a la docencia, que lo traes en la sangre, porque desde muy jovencita, pues desde 66 eras asistente, en 68 ya eras titular de una clase y regresas nuevamente. ¿Por qué el derecho laboral, Patti? ¿Qué es lo ay, que tanto te ha llamado la atención del derecho laboral? Margarita, esto es porque mi madre tuvo que trabajar sin haber tenido una carrera, tuvo que trabajar por necesidad de ser niña bonita, pasó a ser madre, no soltera porque estaba casada, pero madre abandonada, con Ah, dos hijas, en las que se vio la terrible necesidad de sacarnos adelante y de que fuéramos dos profesionistas como lo somos hasta ahora. pero lo Eh, hizo muy bien, porque lo hizo muy profesionistas bien. exitosas, profesionistas pioneras, profesionistas que siempre han estado en la solidaridad de las mujeres y sobre todo enseñando el camino, Patti, que yo creo que eso es lo más satisfactorio. Pues mira, Margarita, déjame que le honre el nombre de mi madre. Ella fue involucrándose en algunos trabajos verdaderamente sin tener nada
y al final de cuentas la hicieron inspectora del trabajo. Tomó los cursos de capacitación que se daban, inclusive tuvo hasta un curso en Estados Unidos de 3 meses, ¡Qué etcétera. maravilla! Y mi mamá lo que llegaba y platicaba era la gran injusticia de las mujeres trabajadoras. Y me acuerdo que platicaba de las costureras, que yo creo que es uno de los gremios más sufridos, palabra. Y más marginados, es cierto. No en balde conocemos la historia de las mujeres que se quedaron quemadas y de las protestas en las huelgas. Por eso la conmemoración del año del Día El 8. Internacional de la Mujer. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, Entonces, aquí no cantamos más las rancheras en el temblor, acuérdate lo que bueno, pasó. También exacto. con costureras de ahí de Calzada de Tlalpan. Pues exactamente. Sí. Entonces, estas injusticias que mi mamá nos platicaba de la forma como trabajaban y de las cosas que les hacían y tal, verdaderamente a mí me pudo muchísimo y fue donde el tema de la condición de las mujeres, tanto recluidas, ¿no? Después, pero mi mamá, la condición de las mujeres trabajadoras, yo siempre quise ser una defensora de los derechos de los trabajadores. Y lo lograste con Realmente las mujeres. Espero. Claro que sí, eso lo hemos visto, pero a lo largo de toda tu vida profesional. Y Pati, como el tiempo nos gana, te voy a hacer 2 preguntas rapidísimas. Gracias. Una, ¿qué significa para Pati Cruzain la UNAM? Y así rápidamente, que luego nos contestes, ¿cuáles son tus más grandes satisfacciones profesionales? Claro que sí, Margarita. Una de mis grandes, bueno, la universidad para mí significa todo. He pasado la mayor parte de mi vida en la misma, desde estudiante hasta funcionaria. Entonces, la verdad me siento muy, muy contenta. Tuve compañeros estupendos que fueron además grandes ejemplos. Y bueno, debo de decirte que la UNAM me ha dado el premio de Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, es también un honor tenerlo. Y la gran satisfacción de poder formar jóvenes. Eso es lo más importante. Sí. Y sobre todo los que son más apegados a uno, que son los becarios, los que uno va formando más, que yo los veo ahora que se han desenvuelto profesionalmente de maravilla, allá hasta casi jueces de trabajo, otros funcionarios, otros litigantes. Eso es una gran satisfacción. Y por otra parte, debo decirte que me siento muy contenta de que al estar funcionando ahora en el Tribunal Universitario, y otro de los orgullos de ser abogada es el pertenecer a la Barra Mexicana de Abogados, en donde por primera vez vemos a una mujer que la preside y en donde podemos observar también que se requiere una junta de honor a la que me han hecho el favor de invitarme. Pero algo antes, Pati, muy importante, que tú creaste precisamente la Comisión de Género y la presidiste. Así es, Margarita, efectivamente. No existía. No existía. La formamos junto con Claudia, por cierto, y con Carmen Quijano. Ellas fueron las promotoras y las que me empujaron para que yo lo hiciera, en realidad. Pero fíjate que, bueno, otro de los grandes satisfacciones es haber tenido, al igual que tú, el Premio Nacional de Jurisprudencia, que con esto somos solamente 3 mujeres las que los hemos tenido. Un verdadero honor, pero además déjame decirte, Pati, muy merecido. Muy merecido. Muy merecido tu caso, pero muchas gracias, Margarita. Y bueno, Pati ha recibido miles de reconocimientos que no nos alcanzaría el tiempo para poderlos decir, pero sí, el Premio Nacional de Jurisprudencia es el premio. Margarita, ahorita estando en la Junta de Honor y estando en el Tribunal Universitario, es cuando todavía más aprecio y admiro a las juzgadoras. Desde luego también a los juzgadores, pero las juzgadoras, qué barbaridad, qué temple se requiere, qué ejercicio de conciencia se necesita para poder actuar siempre con una gran neutralidad, con objetividad y con un estricto apego a la legalidad. Yo te quiero también rendir ese tributo porque fuiste una extraordinaria jueza que llega hasta ministra, que es una de las cosas que más nos hubiéramos apreciado en la vida,
cualquier abogado o cualquier abogada. Qué lindo, Verdaderamente. Pati. No, Sí. bueno, podríamos seguir platicando 2 horas, Pati, pero el tiempo se nos acaba, Sí, no lo entiendo. desafortunadamente, y te quiero pedir, primero, agradecerte encarecidamente que hayas aceptado, que nos hayas compartido todas estas vivencias que pues son ilustrativas, motivantes para estudiantes, para mujeres, para profesionistas. Y pues si nos haces favor de despedirte con un mensaje para nuestro público televidente. Claro que sí. Yo creo que lo que más debemos de pensar es que el actuar correctamente en todas las áreas de la vida, pero sobre todo a los abogados, el actuar con abogados y abogadas, actuar con legalidad, con nuestros juramentos, es lo que puede hacer que México tenga realmente una democracia y que también México pueda ser justo, pueda otorgar lo que merecemos todos, con el gran respeto a los derechos humanos, que pues a veces vemos que andan flotando, nada más. Ese es mi mensaje, actuar con honestidad en todas las áreas de la vida. Abogadas y abogados, por favor, no olviden la ética profesional. Muchísimas gracias, Pati. Un verdadero Al contrario, Margarita, eres un genio para conducir el programa. Me hiciste hablar y hablar. No, Muchísimas tienes gracias mucho por que decirnos, todo. Pati, y es un placer escucharte. De Muchas verdad, gracias, Margarita. muchísimas gracias. Te mando un abrazo con mucho cariño. Mil gracias. Igualmente. Hasta luego. Pati, ha sido un verdadero placer platicar contigo. Gracias por transmitirnos todas estas experiencias de vida que desde luego viniendo de ti son un ejemplo de vida, porque sabemos que fuiste pionera en muchos de estos puestos, de estas experiencias profesionales que tú tuviste en una época en donde no era tan fácil la incursión de la mujer y que tú abriste estas puertas para las que venimos detrás, cosa que te agradecemos enormemente y que además ese gran mensaje que nos mandas de saber concatenar perfectamente una exitosa vida profesional con una también espléndida vida familiar. Es un gran mensaje, sobre todo para las mujeres, para que puedan darse cuenta de que es posible concatenar la vida profesional y la vida familiar, tener un desarrollo específico profesionalmente, pero también tener esa gran parte hermosa que es el ser esposa, madre, hija, hermana. Muchísimas gracias, Pati. Apreciamos muchísimo todas tus enseñanzas, todas estas vivencias que nos han comentado y que por supuesto nos sirven como lo que tú eres, un ejemplo de vida. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar una vez más con nosotros en este programa. Los invitamos a seguirnos una vez más.